Se lee. Después usted cuando termine. Simplemente detener. Sí, ya está. Ya, perfecto. Antonio, ¿me copia? 30 de noviembre. Ya, profesor, esté muy bien. Igual, gracias. Bien, tenemos 3, el número perfecto. Ah, no, 4, más perfecto todavía. Vamos a leer la respuesta al proslogion. O sea, el proincipiente. ¿Hola? Pero antes de leer el proincipiente, ¿alguien podría resumir el argumento que vimos del proslogion? El argumento que presenta Anselmo en los primeros capítulos del proslogion, que es muy famoso y que seguramente ustedes recuerdan. ¿Cómo era la prueba? Parte de entender a Dios como lo más grande que puede ser pensado. Claro, parte de definir a Dios como lo mayor que puede ser pensado, o más bien, aquello mayor de lo cual no se puede pensar nada, ¿no? Aquello mayor de lo cual no se puede pensar nada. Bueno, donde mayor hay que entenderlo en el sentido que ya él explicó en el monologio, ¿no? Aunque él dice que la prueba es autónoma, que no necesita de nada, pero en realidad necesariamente hay algunos supuestos sobre los que descansa. Y evidentemente cuando él dice el ser mayor del cual no se puede pensar nada, este ser mayor hay que entenderlo, evidentemente, ¿en qué sentido? ¿Qué significa el ser mayor? Que es un poco lo que explica en el monologio en los capítulos dedicados a la esencia de Dios, ¿no? Que Él tiene una esencia tal que Sumamente buena, perfecta. claro, es sumamente buena, perfecta, o sea, esa grandeza, evidentemente, obviamente no tiene nada que ver con una grandeza física, ¿no? Sino que es una grandeza que se caracteriza por predicados que implican perfección, en definitiva. Entonces son todos predicados que implican infinitud y que no pueden implicar en sí mismos ninguna finitud. Por eso mismo, por ejemplo, no es material, ¿no? Porque la materialidad implica finitud. No es temporal, porque la temporalidad implica finitud. No es espacial, porque la espacialidad implica finitud. En cambio, es bondad, porque la bondad no implica finitud, no puede ser infinita. La sabiduría puede ser infinita, no es infinita sabiduría, infinita bondad, infinita belleza, etc. O sea, todos los predicados, en definitiva, que no implican en sí mismos ninguna finitud. Entonces, este ser mayor del cual no puede pensarse ninguno, dice el incipiens, o sea, el que no sabe o el que se equivoca al razonar, lo niega. Pero para poderlo negar, significa que ya lo está pensando, claro. O sea, dice, según la terminología de él, está en su intelecto, o sea, lo está pensando. Y le basta a Anselmo con que esté en el intelecto para además demostrar que existe, ¿no? ¿Por qué no podría existir solo en el intelecto y no en la realidad? Que no sería lo mayor de lo cual no se puede pensar nada más. Claro, porque si no yo podría pensar otro mayor, ¿no? Que además de ser pensado fuera real, ¿no? O sea, la perfección del ser implica la existencia. Aun cuando la existencia en general de las cosas que nosotros pensamos no es parte de la esencia, ¿no? Porque en las cosas finitas, precisamente la esencia y existencia no coinciden. De los seres finitos puede pensarse que
no existen. O sea, pueden pensarse como no existentes. Cuando se piensan como no existentes, se piensa en la pura esencia inteligible, el puro concepto, y se está pensando algo, aunque no sea algo que existe. Pero en el caso de Dios, eso no se puede precisamente porque es el ser infinito, ¿no? Porque es contradictorio que entonces que el ser infinito no exista, porque la existencia no podría serle dada por otro. En definitiva, porque es el ser incausado, ¿no? Si fuera, digamos, si fuera un ser causado como todos los demás, entonces se podría pensar que no existe. Pero al ser la causa, el ser que tiene el ser por excelencia, entonces por eso mismo no puede ser pensado como no existente. Bueno, veamos entonces lo que le objeta Gaunilo, que es este monje que escribió una réplica, como una refutación al libro de Anselmo. Bueno, a las primeras páginas, porque en el resto del libro, dice Gaunilo, no hay nada que objetar. Pero a esta prueba le parece rara, porque tal como la formula Anselmo no había sido formulada antes, estaban los supuestos, evidentemente, ¿no? En Agustín, sobre todo. Pero la prueba no había sido formulada tal cual. Entonces produjo efectivamente un cierto como problema. Vamos a leer entonces los principales argumentos que presenta aquí Gaunilo. No, vamos a descargarlo mejor. Bueno, en el primer capítulo resume lo que ya resumimos, entonces vamos directamente a su respuesta. ¿Se ve en la pantalla? Un poquito más grande. Le partamos por el 2, entonces. ¿Quién se anima a leer? Todavía un poco más grande. Ahí. ¿Tú puedes? Perfecto. A esto se puede responder que si un objeto está en mi espíritu, nada más que por el hecho de comprender las palabras que le expresan, lo mismo habría que decir de muchas cosas falsas e inexistentes, puesto que también las comprendo al oírlas describir o nombrar. Esta razón me parece sólida, a no ser que el objeto de que se trata no esté en las mismas condiciones de las cosas falsas, en el sentido que no solamente comprendo las palabras que le expresan, sino también que su sentido, su objeto, está en mi inteligencia, en cuyo caso yo no podría pensarle más que... espera. En cuyo caso no podría pensarle como comprender. Más que comprendiendo que existe. Si así fuese, no habría en la inteligencia dos momentos, uno en que comprendiese la idea del objeto y otro la existencia de ese mismo objeto. Ocurriría al revés que en un cuadro, cuyo contenido está primero en la mente del pintor y pasa después a la realidad. Además, difícilmente se hará creer que, cuando se oye enunciar la idea de este ser soberanamente perfecto, no sea tan posible pensar que no existe como lo es pensar que Dios no existe. Porque, si no se puede conocer la existencia de este ser, yo me pregunto a qué viene toda esa discusión o argumentación contra aquellos que niegan o simplemente dudan de que haya una naturaleza superior. Finalmente, es necesario demostrar por una prueba incontestable que este objeto es tal que no se puede menos de tener la inteligencia cierta de su existencia indudable desde el momento mismo en que es pensado. Y no basta decir que existe ya de antemano, en mi espíritu en el instante mismo en que comprendo las palabras por las que se expresa. Porque vuelvo a repetir que mi espíritu podría igualmente contener muchas cosas dudosas y aún falsas, afirmadas por alguien, desde el momento mismo en que comprendiese sus palabras. Y más aún si, engañado, como ocurre con frecuencia, llegase a creer estas cosas,
yo me rehúso a admitir el principio defendido por el autor. Y sigue todavía con el 3. Según esto, el ejemplo sacado del pintor que tiene en su espíritu el cuadro que debe hacer no conviene en todos los sentidos al argumento desarrollado en el proslogio, porque ese cuadro, antes de ser ejecutado, está en el arte mismo del pintor y, por lo mismo, forma parte de su inteligencia. Dice con razón San Agustín que, cuando un artista se propone hacer una arqueta, esta existe primero en su espíritu. La vida no está en la arqueta realizada, pero sí está en la idea del arca antes de realizarse, porque entonces vive en el alma del artista, en la cual descansan todas las creaciones de su genio antes de manifestarse a la luz. Ahora bien, ¿de dónde les viene a estas ideas la vida, si no es porque son la inteligencia y ciencia de su alma? Sin embargo, a excepción de lo que es parte del espíritu, como las creaciones artísticas, puede el alma adquirir verdades bien de sí mismas, por vía de reflexión, bien de otros, por medio del oído. En ambos casos, una cosa es la verdad conocida y otra el entendimiento que la conoce. Por lo mismo, aun cuando hay algo por encima de lo cual no se puede imaginar nada mayor, sin embargo, este objeto hablado y concebido no tiene semejanza con un cuadro no ejecutado y que descansa aún en la inteligencia del artista. Si hagamos aquí una pausa. ¿Quién pudiera resumir esto? ¿Qué objeto? Unido, hay varias cosas, ¿no? ¿No entendiste nada? No es que como cuando uno lee no presta atención. Entonces te ayuda Nicolás. No, perdón, yo siempre me confundo. Andrew, no Nicolás. Tu apellido tiene Nicolás. Nichols, tu apellido, ¿no? Claro, Nichols. Andrew, yo te bautizo Andrew Nicolás. Lo traduzco. Amén. Lo que yo entendí es que no le parece convincente la prueba porque no todos los objetos que uno pueda pensar por eso existen, pero después indaga si es que no se trata de dos tipos de objetos distintos y que hay uno en cuanto tiene la idea del objeto también tiene la idea en cuanto tiene la idea de la existencia, al mismo tiempo tiene la idea de la esencia, como que no se pueden separar. Pero no entendí porque eso sería como apoyar a San Anselmo, que Dios, a diferencia de las cosas finitas, tiene la idea de su existencia y la de su esencia unidas. Claro, bueno, lo primero que dijiste, eso es claro, ¿no? O sea, él dice, no todas las ideas que yo tengo en la mente corresponden a algo porque podría ser algo falso, ¿no? Podría ser la idea de algo falso. Ahora, falso, yo si fuera Anselmo rebatiría que falso puede ser de dos maneras, porque falso puede ser algo simplemente contradictorio. Claro, y en ese caso, evidentemente, él tiene razón. Si él descubriera que es contradictoria esa idea, por ejemplo, si la idea de Dios fuera contradictoria, entonces evidentemente no podría corresponder a nada. No sería una idea, primero que todo. Sería simplemente un acercar dos ideas que no pueden formar una tercera, no pueden juntarse. Entonces lo que es contradictorio como tal no es una idea. Pero también podría ser no una idea contradictoria, sino que la idea de algo que no existe, como el famoso Pégaso o la sirena, pero en ese caso la idea de algo que no existe, evidentemente sería la idea de algo finito. Entonces tampoco coincidiría con la idea de Dios, ¿no? Entonces por eso la idea de Dios, claro, primero hay que mostrar que es una idea que no involucra contradicción. Y eso es bastante fácil mostrarlo, porque la idea de Dios no es más que el ser. Dios no es más que el ser. El ser mayor del cual, ¿no? Entonces es una idea simple. O sea, un ser que corresponde a una idea simple. La idea pura y simple del ser.
Y al ser una idea pura y simple, es imposible que involucre contradicción. No hay ningún otro término con que podría contradecirse. Es el ser puramente tal. El ser por sí. Entonces es una idea que corresponde, la idea del ser que corresponde al ser sustancial, pero no es una proposición, solo una proposición podría ser contradictoria, pero esa es una idea simple. Entonces es bastante fácil mostrar que no puede involucrar contradicción. Por otra parte, claro, si lo pienso como un ser finito que puede no existir, evidentemente en ese caso estoy violando la hipótesis. Es por la hipótesis que este no es el ser, no es un ser finito, es el ser mayor del cual no puede pensarse ninguno, que es como ya dijimos, es el ser que no admite predicados de finitud, ¿no? ¿Perdón? ¿Sí? Quizás sería bueno destacar que eso de la simpleza, de que sea simple, no quiere decir que sea básico. Su simpleza es precisamente su fuerza, porque hace que sea único, que le da una unidad que le impide contradicción, porque es uno y único. Al ser Claro, básico en el sentido, podría decirse básico en el sentido de fundamental, claro, el ser fundamental. como principio, claro. Entonces, al ser como principio uno, no tiene contradicción. Entonces, a su simpleza radica también ahí la fuerza no se puede entender como algo básico, se tiene que entender como algo que es su fuerza, su simpleza, por la unidad de que no hay posibilidad de contradicción en algo que sea un principio, realmente Claro. principio. O quizás simplicidad, ¿no? Porque en castellano se usan estas palabras, pueden tener diferentes, o sea, varían según el matiz, ¿no? Simpleza quizás se entiende en un sentido más negativo, ¿no? Pero simplicidad, claro, esta característica de ser simple, o sea, no compuesto. No es un ser compuesto. Claro. O en otras palabras, como siempre lo dijimos, no es un ser donde el sujeto es distinto al predicado. O sea, todos los predicados que se predican de él son en realidad idénticos al sujeto. Se autopredican, digamos, todos los predicados de él. Y entonces no, claro, no puede haber contradicción, porque son, digamos, el ser y otras ideas básicas o trascendentales del ser que son igualmente simples, ¿no? El bien, la verdad, la belleza, la unidad. Después dice algo que efectivamente es raro, cuando hace el ejemplo del pintor, dice el ejemplo del pintor no vale. Claro, precisamente porque Anselmo lo que hace es mostrar que es distinto a lo que pasa con el pintor, cuando piensa que va a hacer algo que no existe, porque ahí evidentemente se está tratando de seres finitos, ¿no? A un ser que no existe y al que él le da la existencia. Evidentemente aquí hay un malentendido, ¿no? Él no capta bien que aquí evidentemente el ejemplo que hace del pintor precisamente es para contrastar, no pasa como una idea que está en la mente, la idea de algo que no existe, que está en la mente del artesano, que si se acuerdan es la misma como ejemplo que hace San Agustín en este pasaje que aquí cita. ¿Se acuerdan dónde? En ese texto que leímos el semestre pasado, Agustín hace ese ejemplo del arca que está en la mente del pintor, en el prólogo, en el comentario al prólogo de San Juan, ¿no? Cuando se vi comentando el versículo que dice: todo lo que existe en él era vida, ¿no? Que Agustín ahí insiste mucho en donde hay que poner correctamente la coma. Todo lo que existe, coma, en él era vida. O sea, todo lo que existe primero existía como vida inteligible en Dios. Primero existía en las ideas divinas, ¿no? Preexistía en las ideas divinas. Pero, evidentemente, eso se refiere a todo lo que existe
que es finito, todo lo creado, ¿no? Por medio de él fueron creadas todas las cosas, ¿no? Dice el prólogo. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Entonces se refiere al ente creado. El ente creado preexistía en él, no como idea, que es lo que después se explica también, había explicado Anselmo en el Monologion. Ahora aquí Gaunilo dice algo impreciso, porque dice, estas cosas en el alma viviente del artífice son vida. ¿Cómo son vida? Sino porque no son nada más que la ciencia o inteligencia de su alma. O sea, sí, digamos, no es que sea equivocado, pero cuando se dice eso hay que entender que la vida, hay que precisar que la vida inteligible no es la vida del artífice humano. Claro, en el ejemplo humano no se identifican el alma o la vida del artífice con la realidad inteligible de lo que va a crear. Porque la vida inteligible siempre tiene esa vida que no es humana, la vida inteligible es siempre la de las ideas. Aunque sean ideas humanas, conceptos humanos, pero sin embargo la vida inteligible como tal no es humana, porque la naturaleza de las ideas no es humana. Entonces no es la vida del artífice, siempre es, o sea, cuando es humano. Es vida del artífice cuando es la vida divina, cuando es el artífice divino, pero cuando es el artífice humano no lo es. Entonces, bueno, que el ejemplo del pintor no sea válido es como raro que lo diga aquí, porque claramente él se refiere a eso para contrastarlo. Sigamos con el 4. ¿A quién le toca leer? ¿O quién se sacrifica? ¿Puedo seguir yo? Bueno. 4. A esto hay que añadir que lo que se ha dicho anteriormente, a saber que este ser, el mayor de todos los que se pueden imaginar, que no es otro que Dios mismo, no puede pronunciarse su nombre, ser comprendido por mi inteligencia como algo que se puede referir a una especie o a un género conocido. Como no puedo tampoco comprender a Dios, y por la misma razón puedo dudar de su existencia, porque como no conozco a Dios, no puedo tampoco concluir en su existencia por la analogía con algo que le sea parecido, ya que afirmas que es tal que nada puede serle semejante. Si oigo hablar de un hombre que me es desconocido y cuya existencia desconozco, puedo, sin embargo, representármela como un ser real según la idea que tenemos de lo que es un hombre. Podría, sin embargo, suceder que, por una mentira de aquel a quien yo oigo hablar, ese hombre no existiese, aunque yo ya me la había representado bajo la imagen de algo verdadero que, si no era el hombre mismo en particular, era, sin embargo, un verdadero hombre en general. Por consiguiente, cuando oigo a nombrar a Dios o al ser mayor que ningún otro, no puedo tenerle en la inteligencia y en el pensamiento en una forma fácil, como aquella que me representaba al hombre del que acabo de hablar, y que, sin embargo, no existía. En aquel caso podía pensar en un hombre como ser concreto y verdadero, porque me es conocida su idea. Pero aquí no puedo pensar en Dios más que por intermedio de una palabra, de la cual no se puede en absoluto o muy difícilmente deducir la realidad de lo que expresa. Si es cierto, sin embargo, y de ello no hay duda, que cuando se piensa en esta forma y condición, el objeto del pensamiento es el significado de la palabra, más que la palabra misma. Hay que notar, sin embargo, que en este caso su significado es comprendido no como lo sería por aquel que conoce lo que esa palabra expresa y que representa el ser mismo y el pensamiento verdadero, sino como lo sería por aquel que no conoce el objeto y cuyo pensamiento se determina únicamente por la palabra que ha oído y cuyo sentido se esfuerza por encontrar, siendo muy dudoso que lo logre completamente. Que conste
pues que solamente de esta manera este ser se halla en mi inteligencia cuando oigo y comprendo a alguien que dice que existe un ser mayor que todas las cosas que se puedan pensar. Esto es lo que tenía que responder a lo que se dice que esta naturaleza suprema está ya en mi inteligencia. Claro, esta objeción es importante, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo ha llegado entonces Dios a estar en mi intelecto? ¿No? ¿Y qué es lo que objeta él? ¿Qué es lo que le parece dificultoso? Que no se puede comparar con la idea de algo finito como un hombre. Ya. Porque en el fondo uno se puede imaginar lo que quiere decir esa palabra, en cambio con Dios uno no lo puede hacer porque, ¿Pero por qué uno puede imaginar eso? porque ya conoce al hombre. Porque ya conoce al hombre por la experiencia, ¿no? En cambio aquí él dice, no hay experiencia de este ser por la hipótesis, que nosotros decimos que es desconocido hasta el momento, ¿no? No tenemos experiencia de este ser, y entonces él dice, ¿cómo llegó la idea a mi mente si no tengo primero la experiencia? Entonces dice él, es una pura vox, es una pura palabra. ¿Cómo llega a estar la cosa misma, no presente en mi mente? No, esta objeción es importante y necesita ser respondida, ¿no? Todas estas respuestas las dará Anselmo, pero yo se las pregunto a ustedes para que se pongan en el lugar de Anselmo y respondan, hagan un hilo. ¿Cómo ha llegado a la mente esta idea? Si no ha llegado por la experiencia, porque es claro que no ha llegado por la experiencia. Sensible, digo. No ha llegado por la experiencia sensible. Ni tampoco ha llegado por la experiencia mística, porque Anselmo no lo menciona como una prueba mística, digamos. Es una prueba racional. Aunque sí diga, bueno, un poco está conectado con lo que decíamos ya la vez pasada, aunque sí Anselmo dice que cuando empieza el prosloquio dice que la idea misma, cuando dice de dónde la saca, dice, bueno, yo la saco de la fe, porque lo que busco es entender la fe. Entonces, de la fe saco esa idea. Entonces, alguien podría objetarle que no es una prueba puramente racional, ¿no? Porque si saca la idea de la fe, entonces esa idea, digamos, claro, podría seguir siendo racional, pero habría un paso intermedio que supone la fe. Claro, y después habría igual una demostración racional, pero Anselmo no estaría de acuerdo, porque si bien él la saca de la fe, pero hay que precisar algo importante a este propósito. Que esta idea de Dios, que está en la fe, sin embargo, en la fe se dice creo en Dios, no, es parte de la fe, ¿no? Pero hay que hacer una precisión importante a ese respecto. Eso que decimos en la fe, cuando decimos creo en Dios, a su vez, es reconocida por el concepto que ya teníamos por Dios. claro, a su vez en realidad presupone ese concepto. O sea, cuando en la fe se dice creo en Dios, ciertamente que está la fe en creer en Dios, pero también se presupone que la idea de Dios es preconocida. O sea, la fe presupone a su vez el preconocimiento natural de la idea de Dios. Y la Escritura, que después citará Anselmo en la respuesta de un hilo, lo dice expresamente en un versículo importante que nosotros mencionamos varias veces, que seguramente todos recuerdan. Se dice que es posible el conocimiento racional de Dios independientemente de la fe. Se dice en la propia fe, o sea, en la propia Escritura. ¿No se acuerdan? La carta a los romanos. Claro, en la carta a los romanos, ¿dónde exactamente se dice eso? Me suena 1.20, pero... 1.20, ¿te suena bien? ¿Ah, sí? Claro, 1.20. Claro, donde se dice que
las propiedades, o se dice más genéricamente, las cosas invisibles de Dios, que nosotros podríamos precisar como los atributos, los predicados, las perfecciones invisibles de Dios, se conocen, son cognoscibles a partir de las cosas creadas por medio de la inteligencia. O sea, si se aplica la inteligencia a las cosas creadas, se puede de ahí saber, conocer la existencia de Dios. Y entonces es la propia fe que dice que la razón puede conocer naturalmente la existencia de Dios. Entonces, en el fondo, la idea es una idea de la razón, la idea de Dios, ¿no? Como lo prueba el hecho que está la idea de Dios en todas partes, independientemente de la fe cristiana. Está en todos los pueblos, en toda la humanidad, independientemente de la fe cristiana, aun cuando pueda haber, pueden cometerse errores. Hablando de Dios, puede haber errores de teología racional, pero en el fondo la idea básica está, ¿no? Eso lo dice Agustín también en un pasaje de Doctrina Cristiana. Dice, es cierto que los paganos, etcétera, pueden cometer errores acerca de Dios, pero lo mismo que dicen prueba que la idea de fondo que ellos tienen es la correcta. Que es una página que seguramente Anselmo tuvo presente. En el de Doctrina Cristiana. Voy a mencionar esta obra, que es una obra importante de Agustín que no hemos leído ni mencionado mucho, pero una obra importante para este tema. En uno de los artículos que yo le subí míos está la cita exacta, está el pasaje de Agustín. En este pasaje Agustín se pone este mismo problema, ¿no? Esta idea, en el fondo, de dónde viene, y precisamente al examinar las diferentes religiones llega a esta conclusión, que en el fondo el ser humano quiere identificarlo con lo más que logra imaginarse a esa altura de su desarrollo. Si para él lo que le parece lo más es el sol, por ejemplo, entonces ese será Dios. O sea, en el fondo lo identifica a Dios con aquella realidad que le parece la máxima. O si el rayo le parece la realidad más poderosa, entonces Dios será el que tira el rayo. Y eso puede ser, ingenuo, pero delata la idea básica de que en el fondo Dios se identifica con aquello máximo que yo puedo pensar, ¿no? Entonces, a medida que va después desarrollándose el proceso de abstracción, el concepto de Dios va afinándose, ¿no? Como ocurre después, evidentemente, con la filosofía griega, que evidentemente es la demostración de eso, que los filósofos griegos dieron finalmente la prueba de la existencia de Dios, ¿no? Platón y Aristóteles, aun cuando ellos mismos conservaron algunos errores dentro de la idea de Dios, pero la idea básica se va aclarando. Entonces, claro, no es por la experiencia, no tiene nada que ver con cuando yo pienso que existe un hombre como ser de la experiencia, que es cierto que lo puedo pensar como existente, pero es que yo lo piense no demuestra que existe. Precisamente ahí está el contraste, ¿no? Es cierto que yo puedo afirmar que un hombre existe sin haberlo visto, pero también podría equivocarme. Podría ser que no exista, porque la prueba de la existencia no viene del hecho de que yo lo perciba con la mente, ¿no? En cambio, en cuanto a esta idea, sí el ser que involucra puede ser afirmado en base a la pura percepción de la mente, porque la mente lo percibe como algo que precisamente encierra en sí mismo la necesidad del existir, como el ser necesario, ¿no? Una vez que yo pienso el ser necesario, después no puedo pensar que no existe, o si no, no correspondería a esa esencia de ser necesario. Entonces aquí la vox es evidentemente esta relación que siempre estudiamos entre la vox y su significado, pero en este caso el significado de la voz, claro, no es una mera voz, porque la voz corresponde a la idea de algo que en sí mismo encierra la necesidad de su ser.
Oh, bueno, y más claramente todavía después se ve la idea de Gaunilo en el 5, donde hace el famoso ejemplo de la isla feliz. Ah, no, todavía no, el 5, no, pero el 5 y el 6. No, leámoslo juntos, 5 y 6. No sé si alguien más se entusiasma con la lectura. Si nadie más quiere leer. Ya. En cuanto a la afirmación de que dicho ser no solamente está en mi pensamiento, sino también en la realidad, porque si así no fuese, cuanto existe sería mayor que él, y por lo mismo él ya no sería el mayor de todos, respondo. Si se quiere considerar como existente en el espíritu una cosa que, sin embargo, el pensamiento no puede representarla bajo la forma de un ser real cualquiera, no lo niego. Pero como de esta manera de existencia ideal no se sigue necesariamente que exista en la realidad, no le concedo esta existencia a menos que se me lo demuestre por una prueba irrefutable. Porque el que concluye a favor de la existencia de ese ser, partiendo del principio de que si no existiera no sería el mayor de todos, no se da bastante cuenta del espíritu de su interlocutor, ya que no solamente no afirmo su existencia, sino que la niego categóricamente. ¿Puedes seguir bajando, profe? Ah. Dudo por lo menos que sea efectivamente mayor que todo otro objeto real y no le concedo más existencia, si así puedo llamarla, que la que le da el esfuerzo que hace mi espíritu para representarse una cosa que no conoce, más que por la palabra que ha oído. ¿Cómo se me puede demostrar entonces que este ser mayor que todos los demás existe de hecho, nada más que por ser tal, cuando yo lo niego o por lo menos lo dudo, y cuando este ser mayor que ningún otro no está en mi inteligencia ni en mi pensamiento, al igual de otras muchas cosas dudosas e inciertas? Es, pues, necesario ante todo que yo tenga certeza de que ese ser supremo existe, y entonces estará para mí fuera de duda que subsiste en sí mismo. Se afirma... El 6, a este punto conviene leerlo hasta el final porque es cortito. Puede bajar más. Gracias. Se afirma, por ejemplo, que en una parte del océano existe una isla llamada Perdida. Perdida, sí. Perdida. A causa de la dificultad, mejor dicho, imposibilidad de encontrar lo que no existe. Se le atribuyen riquezas y delicias incalculables, en mayor abundancia aún que a las islas afortunadas, y se añade que, libre de habitantes, exceden productos a todas las tierras habitadas por los hombres. Con oír al que así me habla, comprenderé fácilmente sus palabras, pero si después, como quien saca una consecuencia rigurosa, dijese, no puedes dudar en adelante de la existencia de esa isla, puesto que tienes una idea clara de la misma en tu espíritu y porque es más existir en la realidad que solamente en la inteligencia, pues de lo contrario cualquier otra tierra existente sería, por lo mismo, más importante que ella. Si con semejantes razonamientos se me quisiera hacer admitir la existencia de dicha isla, creería que el argumentador bromea. ¿Puede bajar? Ah, perdón. Gracias. O no sabría cuál de los dos es más insensato, él o yo. Yo, si me prestaba semejantes pruebas, él, si se creyese haber puesto la existencia de esta isla sobre base inquebrantable, antes de haber probado su superioridad como cosa existente, en lugar de presentarla como un concepto falso o por lo menos dudoso para mi espíritu. Y lee también el 7. Esto es lo que dice el insensato de las conclusiones hechas por el autor. Cuando él afirma que ese ser supremo no puede existir solo en el pensamiento, sin presentar más pruebas, si no es la de que ya no sería supremo si existiese solo en el pensamiento, yo puedo poner la misma respuesta y decir, ¿cuándo he admitido yo que exista realmente ese ser supremo para que, apoyándose en esa confesión, se intente demostrarme con ello la realidad de su existencia hasta el punto que no se pueda siquiera pensar que no existe? Por consiguiente, ante todo hay que probar por un argumento sólido que existe una naturaleza superior, para que de esa manera podamos demostrar la existencia de las otras cosas que se deben atribuir a este ser.
Pero si se dice que no se puede siquiera suponer su no existencia, con mayor razón, gracias. Con mayor razón, aún se diría que no se puede comprender que no exista o que pueda no existir, porque, según el sentido exacto del verbo comprender, las cosas falsas no pueden ser comprendidas, aunque pueden ser pensadas, del mismo modo que el insensato ha podido pensar que Dios no existe. Yo tengo certeza de que existo, sin embargo, sé que podría no existir. Y en cuanto a este ser supremo que es Dios, comprendo sin vacilación alguna que existe y que no puede no existir. En cuanto a pensar que yo no existo, cuando sé positivamente lo contrario, ignoro si lo puedo. Pero si lo puedo, ¿por qué no ocurriría lo mismo con respecto a todo lo que yo conozco con la misma certeza? Y si, por el contrario, no lo puedo, esa necesidad de creer no se aplica únicamente a la existencia de Dios. Los principios expuestos en lo restante del libro con tanta verdad, brillo y riqueza, tan útiles y llenos de un perfume íntimo de afecto piadoso y santo, deben ser tenidos en cuenta, aunque las verdades que se encuentran en el principio, exactamente pensadas por lo demás, se hayan demostradas con menos fuerza. Es necesario, por el contrario, procurar fortalecer esta argumentación y aceptarlo todo con gran veneración y debida loa. Bien. Y así termina entonces el Proincipiente. Claro, él dice que esta argumentación no lo convence y necesita ser fortalecida. ¿No? Y entonces Anselmo se dedicó a fortalecerla contestándole. Pero antes de leerlo, entonces ustedes podrían resumir lo que dice aquí Gaunilo y después responderlo, ¿no? Podría resumirlo quizás... se me olvidan los nombres. Recuérdame tu nombre. Cristian. A ver, lo que alcanzo a entender es que lo que propone este autor es que los medios con los que yo estoy entendiendo son humanos y entonces, ¿cómo estos medios, cómo mi entendimiento va a poder ser capaz de comprender esta naturaleza que es mucho más grande, que es infinita? Y dar el ejemplo de la isla, o sea, que yo puedo tener una idea a partir de conceptos falsos, yo puedo comprender una idea falsa a partir de conceptos que yo pueda reconocer, cuando dicen las islas afortunadas. Claro, esa no es una idea falsa. No, eso sí, claro, porque son los elementos que le da la persona para que pueda imaginarse esta otra isla que no existe. Claro, yo sí puedo, no por conceptos, pero eso no significa que exista. Que, o sea, claro, él hace la comparación con la idea de una isla que tiene todas las riquezas, toda la riqueza posible, etcétera, y dice que entonces debería existir por eso mismo, porque si no podría pensar otra más perfecta que también existiera, ¿no? Entonces hace esta analogía y dice, y si alguien intentara probar que existe esta isla perdida, etcétera, con este argumento, yo no lo creería, ¿no? Y tendría razón. Claro, el punto es que precisamente esa idea no tiene nada que ver con la idea de Dios, ¿no? Porque tiene una diferencia radical. Digamos, esa diferencia, esa idea de la isla perdida que tiene toda la riqueza que yo puedo imaginar, de todas formas es una idea que no tiene nada que ver con la idea de Dios, porque... O sea, primero porque está hecha a partir de conceptos de la realidad. ¿Ya? Sí, pero además... Y Dios no está en la realidad, o sea, no entra en la realidad. O sea, de la realidad empírica, Sí, más exactamente. Perdón, sí. Está hecha, claro, una construcción hecha a partir, claro, de conceptos elaborados a partir de la realidad empírica. Pero sobre todo, esta isla no puede ser demostrada existente con este argumento, precisamente porque no es Dios. Es decir, porque
Porque me la comunicó una persona, un hombre. ¿No? Corruptible. ¿Cómo? Porque es corruptible, es un ente corruptible y pertenece a otro tipo de ser. Claro, más exactamente a qué tipo de ser pertenece en relación con este argumento. Que hay una diferencia entre la existencia real y la ideal. Hay una diferencia entre la existencia real y la ideal que vale para todos los entes finitos. Para todos los entes finitos. Es un ente finito que por lo mismo no involucra la existencia, digamos, dentro de su esencia. Su esencia es distinta a su existencia. Yo puedo pensarla como existente, pero también como no existente, ¿no? Tiene características que la hacen un ente finito, claramente, ¿no? Entonces, claramente no es aplicable, ¿no? Aplicable a ningún ente finito esta demostración, y Anselmo es el primero que lo dice, ¿no? Y es exactamente el mismo ejemplo que, pensando refutar este argumento, hará Kant después, unos como 700 años después, con el famoso ejemplo que usan en la refutación del argumento ontológico, el ejemplo de los 100 táleros, que no es lo mismo que 100 táleros reales a los 100 táleros ideales, ¿no? Como si los que plantean el argumento ontológico desconocieran eso. Si es lo primero que ellos dicen. Precisamente digamos, el argumento ontológico se basa en este contraste, en mostrar que digamos que en los entes finitos la existencia es distinta de la esencia. Yo puedo pensar perfectamente en 100 millones sin tenerlos. No es que porque los piense entonces los tengo, o existen, ¿no? Puedo pensarlos y pueden no existir. Eso es lo que caracteriza el ente finito, que se puede escindir la esencia de la existencia, ¿no? Pero eso precisamente es lo que no se puede hacer con Dios, ¿no? Y bueno, lo que después hay que fortalecer, digamos, el fortalecimiento esencial, que después también lo explicitará Duns Scoto en la famosa coloratio, donde él dice hay que colorear la prueba de Anselmo. Colorear, que en definitiva no es nada más que hay que explicitar ciertos supuestos de la idea de Dios, ¿no? Digamos, el supuesto principal que hay que explicitar de la idea de Dios es que Dios es causa. Si yo lo pienso como causa primera, si yo lo llego a concebir como causa primera, entonces tengo ya claramente la respuesta. La causa primera no puede ser causada por mi intelecto. Es mi intelecto que, digamos, es un intelecto finito y que precisamente llega a concebir algo infinito. No puede haber creado mi intelecto la idea de ese ser infinito, porque mi intelecto es finito. Y entonces tiene que ser él la causa. Si algo es pensado como la causa primera, no puede ser pensado como una proyección de mi esencia. Puede decirse que es una construcción de mi intelecto, ¿no? Pero recordando que en esta construcción la materia prima con que se construye no es una emanación de mi intelecto, que es el punto central en que siempre repetimos hablando de los universales. Digamos, la materia prima con la que nosotros pensamos, los primeros principios, las primeras nociones, la noción de ser, etcétera, no son creación nuestra. Es cierto que nosotros creamos la idea de Dios, producimos en cierto sentido la idea de Dios, la producimos nosotros, no es una cosa que venga por sí sola, porque si no sería un conocimiento, si viniera el conocimiento por infusión mística, sería otro tema, el conocimiento místico de Dios, que Dios puede hacerse conocer a mi intelecto como por una visión interior, dando una experiencia interior de su ser real. Eso es lo que se llama la experiencia mística, experimentar la realidad de Dios directamente en mi interior. Pero eso no es la prueba racional de Dios, es otra cosa. La prueba racional de Dios es la construcción de una demostración que está esencialmente basada, que es hecha por el hombre, es humana, pero está esencialmente basada en los conceptos primitivos de la mente.
que ellos no son humanos en el sentido de ser producción humana. No son producidos por el hombre. Son aquello que el hombre utiliza para producir, sí, todos los otros conceptos secundarios. Entonces después utiliza el concepto de ser para producir también el concepto del ser del caballo, de la isla feliz, etc., ¿no? Todos los conceptos están basados en estos primeros conceptos por una elaboración humana y por eso pueden tener errores. Digamos, pueden tener errores nuestros conceptos. Pueden ser conceptos puros que se refieren a cosas que no existen. Podemos creer que existen mientras no existen y viceversa, ¿no? Pero cuando vamos a construir la idea de Dios, ella es la idea de un ser simple basada en el concepto simple de la mente que no es producción humana. Y entonces es proyección, sí, pero proyección de un concepto que en sí es objetivo, simple, indudable, evidente, ¿no? Entonces es una consecuencia directa de la evidencia de los conceptos primitivos. Profesor, Pero, ¿sí? sería también quizás bueno destacar que cuando se dice que como con una mente finita como la nuestra nosotros vamos a poder llegar a ese nivel de etcétera, que aquí no se trata de comprender a Dios, no se trata de comprender a Dios, sino simplemente de constatar una fórmula que deje apuntando hacia una necesidad a partir de los conceptos más elementales, nada más que eso. No hay una pretensión tampoco siquiera de comprender a Dios, no se trata de eso. Claro, ni tampoco de con esto experimentarlo realmente o verlo realmente a Dios en su esencia directamente, ¿no? Es un conocer su existencia de un modo indirecto, pero científicamente cierto, ¿no? Es una comprobación indirecta, pero basada en un razonamiento directo, irrefutable. O sea, digamos, que no tiene ninguna mediación, por decirlo así, entre el concepto y su realidad, ¿no? La realidad que se aplica. Más que reconocer esta misma diferencia, claro, reconociendo la diferencia entre el concepto de ser y el ser en sí, pues se puede demostrar que el concepto de ser que tiene la mente humana debe referirse necesariamente al ser en sí, tiene que tener su referente real, ¿no? En el ser en sí. Ahora, eso no es lo mismo, hay que tener cuidado ahí de evitar una confusión frecuente que se ha hecho sobre esto. No es lo mismo que decir que la existencia de Dios es evidente. No, porque lo que es evidente no necesita demostración. Y esto es una demostración, que entonces no es una evidencia directa. La idea del ser, ella sí es una evidencia directa. O sea, las ideas básicas de la mente, ellas sí son evidentes. La idea del ser, el concepto, llamémoslo concepto. Todo lo que es humano, yo por claridad prefiero llamarlo concepto, para distinguirlo del divino. Los conceptos el concepto de ser, él es evidente a la mente humana. No hay que demostrar que existe el concepto de ser, es imposible eso, porque es el primer concepto del que la mente parte. Entonces es evidente a la mente. Aun cuando la mente no haya reflexionado filosóficamente sobre eso, pero esa evidencia está en la mente. Y sobre ese concepto, de hecho, están basados lo que después los filósofos, a partir de Aristóteles, llamaron los primeros principios, ¿no? Sobre el concepto de ser está basado el principio de identidad, el principio de no contradicción, etcétera, ¿no? Todos ellos implican la evidencia del concepto de ser. Estos principios son evidentes porque primero es evidente la noción básica de ser. Pero para poder demostrar de ahí la existencia de Dios, yo necesito dar un paso. ¿Y cuál es este paso que necesito dar? Que hace que no sea evidente. O sea, que es un paso lógico necesario, pero que necesita una demostración. Profe, es que yo tengo una duda. Los conceptos primitivos, sí,
le dice conceptos y no ideas porque las creamos nosotros? No, porque acabo de decir que no las creamos nosotros, sino que es que yo lo llamo concepto porque son conceptos percibidos. Todo lo que es percibido por el hombre lo llamo concepto. Todo lo que es percibido por la mente humana lo llamo concepto. En eso no sigo el ejemplo de Rosmini, aún considerándolo en este campo el mejor filósofo a disposición, porque él dice, claro, él, acorde a lo que tú dices, la primera idea, la idea del ser, la llama idea, y todos los demás lo llama conceptos. Pero eso podría inducir a confusión, porque podría pensarse que entonces es una idea divina, ¿no? Pero es divina en un sentido, pero humana en el otro. Es divina en el sentido de que es marcada directamente por Dios, presentada directamente por Dios a la mente humana. Entonces no es fabricada por una elaboración humana. Por eso el concepto primitivo no es humano en el sentido de ser una elaboración humana, pero es humano en el sentido de que caracteriza la naturaleza humana. Es decir, la naturaleza humana, la mente humana es caracterizada por percibir ese concepto primario. Ese concepto de ser abstracto, presente a la mente humana, no es algo que Dios necesite. La idea del ser en Dios no es un concepto abstracto ni indeterminado. En Dios no hay nada abstracto ni indeterminado. En Él la idea del ser equivale al ser mismo, a su ser actual, real, que comprende toda la realidad y conoce todo. Se conoce a sí mismo directamente y conoce toda la creación en forma directa. En cambio, el concepto humano de ser es un concepto abstracto, indeterminado, que solo potencialmente conoce, o sea, se usa para el conocimiento de las otras cosas cuando las otras cosas creadas vienen bajo la experiencia y entonces se empiezan a construir las especies, los géneros, los razonamientos, las ciencias, etcétera, ¿no? Que son los conceptos humanos, ¿no? Que pueden ser entonces erróneos. Claro, la diferencia que tiene el concepto de ser, que es el concepto primitivo, es que él no puede ser erróneo, es un concepto primario. Sobre él no cae error, que es la frase de Santo Tomás. Non cadit error. En estos primeros conceptos de ser, de bien, etcétera, no cae error, porque no son elaboraciones humanas, son conceptos dados por Dios al hombre, proporcionados por él como base del pensamiento, que delatan en su naturaleza ese carácter simple. Entonces, en ese sentido son divinos, pero yo prefiero llamarlos conceptos para recalcar que, siendo dados por Dios, son humanos, caracterizan la naturaleza humana. Son parte, en otras palabras, son parte de la economía de la creación. Son parte de lo que Dios hace al crear, proporcionar a la mente humana esta luz de los conceptos primitivos. Pero no son creados, o sea, siendo parte de la economía de la creación, mucho cuidado, no estoy diciendo que son entidades creadas, porque como entidades absolutas, aunque virtuales, ¿no? Es el ser mental, no real, pero absoluto, en su ser absoluto no puede ser una criatura. Es esa luz que nos permite, ese metro de juicio que nos permite enjuiciar a las criaturas, hacer una afirmación sobre las criaturas. No puede él mismo ser una criatura si es el parámetro que nos permite inteligir las criaturas. Él es el parámetro. Y el parámetro tiene que ser absoluto, tiene que ser fijo, tiene que haber un punto de referencia fijo para que todo el resto pueda ser medido, juzgado, comparado, graduado, etc., ¿no? Entonces podemos decir, en base a un parámetro como fijo del ser, cuál es la escala de los seres, armar, por ejemplo, una escala de los seres, ¿no? Entonces necesitamos este parámetro que es fijo para juzgar todo lo que se mueve, porque en lo creado todo se mueve. Si parámetro fuera una parte de lo creado, no serviría como unidad de medida.
Usted dijo que esos conceptos el concepto de ser, el concepto primitivo dado por Dios, pero ¿cómo se llega a esa conclusión? Por su misma característica de que es absoluto. Al ser absoluto, claro, ahí está el paso de la demostración. Al ser este concepto de ser absoluto, infinito, no puede ser una creación mía, una emanación de mi esencia finita. ¿Y por qué es absoluto? Y por lo tanto, solo puede ser emanación de una esencia infinita. O sea, es una inducción a partir del concepto, donde se pasa del concepto a la realidad. O sea, se pasa del concepto de ser como absoluto definido, pero ente virtual. No, se pasa a la conclusión que hay un ser real, infinito, absoluto, que es el único que podría haberlo emanado. Es un concepto inductivo. No, la única fuente, digamos, todo lo que es, necesita una razón de ser. Al ser esto un ente meramente virtual, no puede él solo justificarse. Yo podría decir, no, yo no saco ninguna deducción. Admito que existe esto, pero no me interesa sacar deducción. Es que no puede hacer eso porque al ser él un ente meramente virtual, no puede tener una existencia propia. Solo puede existir como emanación, como pensamiento de alguien que lo soporta, que lo justifica metafísicamente, y eso solo puede ser un ser real. De manera que es cierto, como dicen sus críticos, que aquí hay un paso del ser virtual al ser real. Pero este paso en este caso es correcto, a diferencia de cuando yo quisiera pasar de la esencia puramente virtual a la real en el caso de los entes finitos. En ese caso sería erróneo el paso, porque el ente finito no es contradictorio que no exista. En cambio, en este caso, el ser real infinito, que es el único que puede haber emanado este ser virtual infinito, como ser real infinito, con esa definición, no puede no existir. No tiene que existir necesariamente, porque es la base ontológica necesaria para justificar la existencia del ente virtual que está en la base de la mente humana. Y que si yo lo niego, si yo negara esto, o negara que esto es absoluto, negaría absolutamente el conocimiento, negaría la posibilidad misma del conocimiento. Todo conocimiento se basa en el primer principio del conocimiento. Si niego el primer principio, no hay conocimiento. Pero evidentemente negar el conocimiento es contradictorio. Digamos, no, Podríamos decir entonces, profesor, de que el hecho de que nosotros nos encontremos con el mundo y nos encontremos con los entes que entren a la luz de nuestro intelecto es como una huella es una huella absoluta, en el sentido de que de otra manera no podríamos tener la experiencia de que ahí hay un ser, por ejemplo. Ahí hay un ser. Ese ser es bueno, o ese ser es de tal manera. Pero el que nosotros tengamos la experiencia del ente, de la res, por ejemplo, el puro hecho de que nosotros tengamos la experiencia de eso es una huella absoluta de que la apertura existe, de que la apertura... Claro, tiene que existir como este horizonte en el cual entran los seres. Este horizonte, por decirlo así, es la idea del ser. Entran como en ese horizonte para ser visibles intelectivamente, ¿no? Todos entran en este como horizonte del ser. No podrían ser conocidos si primero nos le aplicáramos nosotros esta idea del ser. Y eso lo hacemos, la prueba de esto más fácil es que nosotros hacemos eso desde la más tierna infancia, sin darnos cuenta, lo hacemos automáticamente. Decimos esta cosa, esta otra cosa. Todas las cosas entran en nuestro horizonte y las llamamos cosas, con esa palabra universalísima, ¿no?
que no podríamos haber deducido digamos, del ente particular, porque entonces si no, no se entendería cómo van entrando cada vez más cosas, y todas son cosas, y eso no nos crea ningún problema por muy diferentes que sean entre sí, ¿no? Todas las cosas nuevas las asumimos, pero de partida sabemos que son cosas, que son entes, ¿no? Que son res. Entonces eso prueba que este universal no lo formamos nosotros por una abstracción nuestra, tenemos que tenerlo de antemano, no lo podemos extraer como si fuera algo que es la emanación digamos, del ente particular de la experiencia, o si no, no se justificaría como ese concepto es tan universal que después abraza todas las cosas, sin diferenciar. Entonces, pues, digamos, de ahí que, digamos, cuando Gaudido dice esto es una mera vox, porque no hemos tenido experiencia de eso, no capta precisamente este punto fundamental, que esa vox no es una mera vox, la idea de ser, porque es esa idea que está en la base de todo lo que decimos. Si esa fuera una mera vox, entonces todo nuestro conocimiento sería nulo, no diríamos nada al decir esto es un ser, esto es una cosa. Si eso fuera una mera vox. Si en cambio, si el concepto de ser es algo entendido por la mente, sí, entonces es un concepto verdadero, un significado verdadero y no una cosa fingida, una cosa que elabora la mente, ¿no? Y entonces, finalmente, este es el concepto básico de entender, que es un concepto, digamos, dos cosas que hay que tener en la mente. Sí es un concepto, el concepto de Dios construido por el hombre y no inmediatamente evidente. Repito una vez más, si fuera inmediatamente evidente no estaríamos hablando de una demostración. Lo que es evidente no necesita demostración. Pero esa demostración sí está basada directamente en algo evidente, que son los primeros conceptos de la mente. Ahora, la demostración de ningún otro ente está basada tan directamente en los primeros conceptos de la mente como la existencia de Dios. Por eso esta es una demostración científica al máximo nivel, porque es una demostración donde la prueba y la consecuencia están cercanísimas, están en el nivel máximo de cercanía. Cualquier otra cosa que yo quiero demostrar necesita más pasajes. Incluso la propia existencia del yo, que es el pequeño desliz que cometió Descartes cuando dijo que cogito ergo sum era la primera verdad. No es la primera verdad. Para demostrar la existencia del yo, tengo que pasar por es una verdad, es verdadero el razonamiento, pero no es la primera verdad. Para demostrar la existencia del yo, necesito algunos pasos intermedios. No es la primera realidad, la verdad del yo humano no está conectada en forma directa al cogito. Porque necesita, o sea, en este cogito ergo sum hay algo implícito que ustedes podrían explicitar. Como lo que decía Agustín, de que se presupone el concepto de ser. Si pienso es porque hay un concepto de ser. Claro, si pienso algo que es. No, o sea, tengo que partir por el algo que es, tengo que partir por el ser. Si pienso el ser, pienso la verdad, ¿no? Y por lo tanto la verdad existe, ¿no? De hecho, en su núcleo, esta demostración ya la había dado Agustín en los soliloquios, cuando habla de la necesaria existencia de la verdad. Cuando yo pienso la verdad, y la verdad necesariamente existe. Si yo pensara que la verdad no existe, pensaría algo contradictorio, porque siempre sería verdad que la verdad no existe. ¿No? Porque estos primeros conceptos contienen todo. Cualquier cosa que yo piense está contenido dentro de estos primeros conceptos y por lo tanto ellos no se pueden negar que existen, o sea que están fundados en una realidad absoluta, que existe absolutamente. Cuando yo pienso necesariamente algo absoluto. En ese caso, por ejemplo, la idea del filosofema de Descartes
estaría incurriendo en que se está auto-embistiendo de absoluto él mismo, también metiéndose en la fórmula como él, como ser finito, se está metiendo como dentro de una fórmula que es absoluta, ¿o no? Yo diría que esa no es su intención. No es su intención absolutizar el yo. Pero ya estamos en la hora. Ya nos pasamos de la hora, ¿no? Yo pensé que teníamos tiempo todavía. O sea, pero esto último que preguntaste es importante. No es su intención absolutizar el yo. De hecho, él demuestra la existencia de Dios. No pretende que él ser Dios, ¿no? Pero sin embargo, el error formalmente está en lo que dice. Cuando él dice el cogito ergo sum es la primera verdad, ahí hay formalmente un error. Y uno se puede entonces agarrar de ese error después para sí construir una doctrina donde el yo termine identificándose con el absoluto. De hecho, Hegel lo dirá explícitamente, dirá, Descartes, en el fondo reconocerá en Descartes como su precursor. Nosotros agregamos involuntario, pero sí es formalmente defendible eso, ¿no? Porque si yo digo eso, que el cogito es la primera verdad, estoy creando una referencia absoluta entre el concepto absoluto pensado por el cogito y el yo humano. Entonces, estoy absolutizando el yo con esa afirmación, aunque no sea mi intención. Claro, en el caso de los filósofos no hay que guiarse por las buenas intenciones. Digamos, la metafísica a este nivel, con estos razonamientos tan básicos, es como la matemática. Digamos, aunque yo tenga la buena intención de hacer el cálculo correcto, si el cálculo formalmente está mal, alguien podrá basarse en eso y decir, y llegar a todos los errores posibles que serán causados por esa fórmula, aunque yo no tenía la intención, ¿no? Y después el puente se derrumba si la fórmula está mal, aun cuando no era mi intención. Digamos, no era la intención del ingeniero que el puente se derrumbara, pero si la fórmula la calculó mal, el puente se va a derrumbar, tarde o temprano. A lo mejor, claro, ahí... Claro, el problema es que con el puente después se ve con claridad, con otras cosas es más dificultoso verlo, pero después el derrumbe es concreto, es real. Una consulta nada que ver respecto a que hay al menos como 8 personas que tenemos la prueba pendiente. Esto se va a hacer el próximo jueves. El próximo jueves. Eso se había como escuchado. Porque el próximo jueves, ¿qué día es? El 8. 8. Feriado. Ah, el 8 es feriado. Tiene que ser el 7 entonces. Ya miércoles 7. Miércoles 7, sí. Queda para miércoles 7. Voy a mandar un correo para eso entonces. Bien. Voy a cerrar aquí porque a lo mejor necesitan la sala, aunque no veo mucha gente al horizonte todavía. Pero bien, mañana concluiríamos un poco con la respuesta de Anselmo, aunque ya la dimos en buena parte, y podemos todavía hacer una recapitulación general. Bien. Tengo que detener la reunión acá, ¿eh? Detener grabación.